Harta es una película sobre lo que pasa cuando lo has aguantado todo y se rompe el último hilo que te sostiene. Yenaya es una madre soltera que se levanta cada día antes del amanecer para cuidar a su hija, Aria. Vive en un pequeño apartamento cochambroso con un ventilador roto y la música de los vecinos siempre encendida. Su vida, como la de muchas mujeres reales, es un equilibrio precario entre la supervivencia y el colapso. Mientras su hija duerme para evitar el ruido, ella se prepara para ir a trabajar, pero no es un día cualquiera porque ese día todo empieza a desmoronarse. Desde el primer minuto la película deja claro que aquí no hay héroes ni villanos, solo hay gente que intenta sobrevivir en un sistema que hace todo lo posible por romperlos. En casa Aria le cuenta que le han humillado en la escuela por no poder pagar los $40 del almuerzo. Yenaya no puede fallar, el alquiler está atrasado, las facturas se acumulan y la casa de encima ya ha iniciado el desalojo. Aún así, antes de ir al trabajo, Yenaya le da las últimas monedas que tiene a Benny, un hombre sin hogar que vive cerca, porque incluso sin tener nada hay personas que todavía tienen humanidad, porque en un sistema que la trata como desechable, ella elige dar y ser generosa. Yenaya trabaja como cajera en un supermercado, aguanta insultos de clientes e incluso uno le lanza un frasco. Y el jefe, Richard, que debería protegerla, es un capataz moderno que no solo la defiende, sino que la humilla. Por otro lado, Bonnie, su compañera, sí le ofrece ayuda. Le da un poco de dinero para la medicina de Aria, pero Yenaya lo rechaza, porque como muchas mujeres, ha normalizado la idea de que tiene que poder con todo sola, que pedir significa fallar. Y aquí empieza lo doloroso. No solo carga con la supervivencia de dos personas, sino también con la culpa de no poder con todo. Después el teléfono suena y tiene que ir al colegio de su hija de inmediato porque está enferma. Yenaya le suplica a Richard que la deje salir. Él accede, pero riéndose de ella. Antes de llegar intenta sacar $47 de su cuenta para el almuerzo de su hija, pero el banco se lo impide porque debe tener un mínimo para mantener su cuenta. El recordatorio de que ser pobre, además de injusto, sale caro. Cuando llega a la escuela no la esperan con preocupación, la esperan con un protocolo. La maestra ha llamado servicios sociales, acusan a Yenaya de negligencia y le describen como una madre que no alimenta bien a su hija, que no la baña, que la descuida. Ella intenta explicarse, trabaja en 2 sitios, su hija tiene convulsiones, el doctor le da una dieta especial, pero no siempre tiene agua caliente, pero hace lo que puede. Pero aún así nadie la escucha, nadie se detiene a mirar más allá de lo que ve. Aria, entre lágrimas, es separada de su madre y Yenaya se queda sola, gritando, sin casa, sin dinero, sin trabajo y ahora sin su hija. Y lo más doloroso es que tú, como espectador, entiendes que Yenaya no es un personaje, es una representación brutalmente precisa de miles de personas que todos los días hacen malabares para que no se note que están al borde del colapso, que trabajan el doble para que su hija no llegue sucia, para que el gas dure una semana más y que tratan de sostener todas las áreas de su vida. Y lo que le espera a Yenaya es mucho peor. Con la promesa de recuperar a su hija, Yenaya corre al trabajo para conseguir su cheque. Es lo único que le permite pagar el alquiler, comprar las medicinas de su hija y demostrar a servicios sociales que puede sostenerse. Pero en el camino ocurre un nuevo desastre. Roza accidentalmente el coche de un hombre y lo que parece una discusión banal se transforma en un ataque violento cuando el conductor, que resulta ser un policía, choca con su coche a propósito y la amenaza. Y le dice que si la vuelve a ver va a encontrar una forma legal de eliminarla. Sin embargo, la llegada de otra oficial de policía impide que esto pase a mayores, pero la herida ya está abierta. El mundo no solo la ignora, ahora también la amenaza. Cuando llega al apartamento ya es tarde. Richard la despide sin pensarlo. Le suplica su cheque, pero él con la misma frialdad de siempre le dice que se lo enviará por correo. En ese momento Yenaya no solo pierde un empleo, pierde su única vía para demostrar que puede cuidar de su hija. Llega a su edificio y encuentra encima sus cosas tiradas bajo la lluvia, la mochila de su hija empapada y su vida reducida a bolsas y barro. Y ahí ocurre algo sutil pero devastador. Yenaya deja de llorar. Porque ya no hay lágrimas, solo una mirada perdida, porque eso es el reflejo de una persona completamente colapsada que se encuentra disociada por completo de todas sus emociones. Cuando Yenaya encuentra todas sus cosas en la calle, se produce algo crucial desde el punto de vista emocional. Por primera vez grita. Y es grito no es solo dolor, es la liberación de años de angustia reprimida que por fin encuentran una rendija por donde salir. Hasta ese momento Yenaya había hecho lo que hacen muchas personas en su situación, reprimir, no por elección, sino porque la vida no les deja espacio para sentir. Cuando el día a día se convierte en pura supervivencia, cuando trabajas el doble,
crías a tus hijos solos, o todo depende de ti, no hay tiempo para llorar, ni para cansarte, ni para caer. Te entrenas casi sin darte cuenta en contenerlo todo, pero el cuerpo no olvida y llega a un punto en que colapsa. Y ese grito es una descarga emocional, un momento de desbordamiento, pero lo más devastador viene después, en la mirada perdida. Porque no es calma, es disociación, es lo que ocurre cuando la mente, saturada por tanto dolor, simplemente se apaga. Porque sostener el sufrimiento continuo quiebra, y cuando por fin se permite sentir, ya es demasiado tarde. Lo siente de todo de golpe y se queda vacía. Este patrón de represión, explosión y vacío es común en personas, como veo en terapia, sometidas a estrés crónico y trauma acumulado. Y no es debilidad, es el reflejo más humano de lo que ocurre cuando alguien ha estado demasiado tiempo aguantando en soledad. Traga de desesperación y en piloto automático Yenaya vuelve al supermercado, ya no para trabajar sino para recuperar lo que es suyo, su cheque. Pero en el instante más tenso, dos atracadores irrumpen armados y en medio del caos intentan meter el dinero en la mochila de Aria. Yenaya se niega, forcejea, le quita el arma a uno, le dispara y el otro huye. Y cuando crees que al final podrán verla como la buena persona que es, Richard la acusa de estar implicada en el robo y llama a la policía, y entonces algo dentro de ella se rompe. Le dispara a Richard no por maldad, sino por desesperación, por impotencia. Porque ese disparo no es una acción, es una consecuencia. Ahora sí, con el cheque en mano, corre al banco antes de que cierre, porque ella solo quiere recuperar los $521 que le corresponden. Pero en el banco no la reciben con empatía. La gerente Nicole, que ya la conocía, no puede ayudarla sin su identificación, que está caducada. Ella no la tiene y la angustia vuelve a desbordarla. Y en último giro desesperado no apunta con el arma, solo la enseña. No quiere hacer daño, no quiere robar, solo quiere cobrar su cheque, solo quiere que la escuchen. Pero eso basta para activar la alarma, y con una mochila sospechosa en la espalda, el proyecto de ciencias de su hija, la situación se convierte en una crisis de rehenes. Y ahí la televisión la muestra como una asaltante. La policía llega y el banco se rodea de patrullas. Dentro hay 5 personas atrapadas y poco a poco la historia empieza a desmoronarse. Sin embargo, los rehenes la escuchan, la ven y empiezan a entender que no están ante una criminal, sino ante una mujer quebrada por un sistema que nunca la ha protegido. Nicole recuerda cómo ella misma convenció a Yenaya de abrir esa cuenta para no dejar que le quitaran su dinero. Irónico, porque eso es lo que ahora ocurre. Y entonces llega una figura clave, la detective Raymond, que es una mujer afroamericana, madre también soltera como Yenaya, que escucha, que investiga en el contexto que puede haber detrás de una mujer que desde fuera solo ve que se está atracando el banco. Y ahí empieza a hacer el rompecabezas por completo. La mujer que trabajaba doble turno, que daba de comer a un hombre sin hogar, que criaba sola a una hija enferma, que lo aguantó todo hasta que ya no pudo más. Raymond logra contactarla de nuevo por teléfono, pero en ese momento Yenaya está disociada. Ya no habla como alguien que razona, sino como alguien que está en medio de una tormenta emocional y no puede sostener más cosas. Porque la pobreza no es solo no tener, es vivir en modo de emergencia constante. Cada trámite, cada deuda, cada juicio es una amenaza existencial. Es esa ansiedad constante todos los días que te impide vivir porque tienes que estar pensando en la siguiente factura y en el siguiente problema a resolver. Y lo peor es que ese sufrimiento no es visible, ni para la policía, ni para los bancos, ni para los servicios sociales siquiera. Que cuando una madre explota, el sistema no se pregunta qué la llevó hasta ahí, solo pregunta ¿cómo contenemos esto? Y justo cuando parece que Yenaya puede rendirse y que todo se resolverá sin violencia, ve en las noticias la cara del policía que la agredió esa mañana y está ahí entre el equipo táctico y ella ya no tiene dudas, si se entrega acabarán con ella. Y ahí se rompe por completo, grita y se encierra en sí misma. Y tú como espectador entiendes que estás viendo algo más grande en esto. Estás viendo el último día de cordura de una mujer a la que le han quitado todo, incluso el derecho a confiar. La detective Raymond es el único personaje institucional que realmente se detiene a mirar más allá del delito. No actúa solo desde la ley, sino desde la escucha, como mujer y como madre. Representa a quienes más necesita que les expliquen lo que es cargar solas. Pero eso, su forma de actuar no es represiva, sino restauradora. Ella encarna la posibilidad de una autoridad con humanidad. Su presencia es un símbolo de que otro tipo de justicia es posible, una que contempla el contexto y no solo el acto. En contraste, su compañero, el otro agente, representa el silencio institucional. No es el policía violento, pero sí el que ve el dolor y no actúa. Y eso también es violencia. Ese silencio es el que sostiene al sistema. Es la complicidad pasiva que refuerza la injusticia, porque quien calla ante el sufrimiento legitima su continuidad. Es el reflejo de cómo muchas figuras, normalmente masculinas, incluso conscientes del
el daño, prefieren no implicarse emocionalmente para no cuestionar las estructuras que las favorecen. Porque donde Raymond se arriesga para comprender, él se queda inmóvil e incluso intenta frenarla. Y esa inmovilidad es un mensaje, la empatía no es neutral, es una elección. Y cuando no se elige el lado del poder. La policía rodea el banco y dentro la tensión es insoportable. Yenaya, que no ha herido a nadie, está siendo tratada como una amenaza nacional. La televisión repite en bucle: una mujer afroamericana armada ha tomado el banco. Y esa palabra, mujer, afroamericana y asaltante, la reemplaza por completo, algo que refuerza más su sentimiento de invisibilidad y de no sentirse escuchada por nadie. Mientras tanto, Nicole y los demás rehenes ya no la ven como un peligro, la ven como lo que es: una madre rota, una madre buena, honesta, que ha llegado al límite. Pero las cámaras no muestran eso, solo muestran una mochila que parpadea y una mujer desesperada. La sospecha de bomba lo complica todo, claro. Mientras tanto, la detective Raymond insiste en mediar. Ella ha conectado los puntos, las declaraciones de los vecinos, los abusos laborales y la discriminación del sistema. Y vuelve a hablar con Yenaya, esta vez no como policía, sino como mujer, como madre, como alguien que ha estado ahí. Y le dice que ella también fue criada como una madre soltera y que fue desalojada y que se prometió que un día haría todo lo posible porque alguien escuchase a la gente como ellas. Y por unos segundos Yenaya se calma, quiere entregarse, está a punto de ceder, pero entonces lo ve. Una de las empleadas pone la televisión y Yenaya ve al policía que la amenazó esa mañana entre los agentes del FBI. Y ahí lo entiende todo. Si sale, la matarán. El miedo vuelve, se encierra, se atrinchera, no porque quiera violencia, sino porque no confía. Durante toda su vida se ha sentido invisible y ha sentido todo el miedo impuesto por el sistema, personificado en ese policía. De pronto, el proyecto de ciencias de su hija empieza a emitir pitidos y los rehenes entran en pánico, creen que es una bomba. Yenaya les grita que no lo es, que es el proyecto de su hija. Yenaya entiende y se lo cree, pero le dice a Yenaya que es mejor que los de afuera no lo sepan aún, porque eso es lo único que frena que la policía entre. Las mujeres que están con ella ya no son víctimas, son testigos, son aliadas. La anciana, en su sabiduría, le dice que no está bien lo que hiciste, pero entiendo por qué lo hiciste. Y Nicole se compromete a cuidar de su hija si algo ocurre, y por primera vez Yenaya siente algo que no ha sentido en toda su historia: acompañamiento. Algo más importante que la ayuda económica, la presencia de que hay alguien más ahí que te escucha y te acompaña a pesar de todo lo que pase. Y justo cuando Yenaya parece convencida de entregarse, una llamada lo cambia todo. Su madre la llama y le dan una noticia brutal: Aria está muerta. Murió el día anterior tras una convulsión, y todo lo que creyó vivir ese día fue una alucinación. Toda la historia, las promesas de su hija, la mochila, el cheque, la ilusión de recuperarla, era una defensa psicológica, un mecanismo de disociación. Su mente construyó una realidad paralela para no tener que enfrentar el dolor más grande, el de perder a una hija, y no haber podido darle todo lo que necesitaba. Por eso durante toda la película se ha activado uno de los mecanismos de defensa más ancestrales: la obsesión y la rumiación. Yenaya se obsesiona por cuidar a su hija, para evitar el sentimiento de culpa, el dolor y la ansiedad de la pérdida. Por eso, cuando Yenaya fue al colegio y se encuentra con la profesora y los servicios sociales, no se encuentra realmente con ellas. Es la personificación de la culpa, el recordatorio de que ha fallado a su hija, porque así es como se siente. Y en ese instante Yenaya se rompe. Todo lo que creías que era el conflicto, el motor de su rabia, de su desesperación, ya no tiene sentido. La injusticia que viste todo este tiempo era aún más cruel de lo que parecía. Pero entonces Nicole le extiende la mano. Y Yenaya siente, ya no lucha, ya no porque se haya rendido, sino porque ya no hay nada por lo que pelear. Salen del banco y Raymond la espera. Y Yenaya le da las gracias porque en medio de todo el caos alguien la vio y la escuchó. Esta historia no trata sobre un robo, se trata de una mujer sostenida por una cuerda rota, una mujer que lo ha dado todo y aún así no ha sido suficiente, una mujer que nunca se siente ayudada. Y tú como espectador es imposible que miras esto y no pienses en todas las Yenayas que hay reales, madres o padres con dos trabajos que crían solo a sus hijos, a sus familias, que cargan con reglas hechas por gente que jamás ha vivido lo que están viviendo ellos, porque este es el recordatorio de que nuestro sistema falla porque está construido por otros para mantener sus privilegios, no para cuidar a quienes más nos necesitan, sino porque también nuestras redes de apoyo cada vez son más débiles. Recuerdo como hace años mi padre me comentaba que cuando él era niño, comer en casa de la vecina era lo más normal del mundo y ayudarse los unos a los otros no era algo atípico, pero hoy en día cada vez nos conocemos menos y vivimos ajenos a la realidad del otro. El mundo está lleno de injusticias como las que vive esta madre, porque la salud depende muchas veces de si puedes pagarla, porque tener un hogar depende muchas veces de si tus padres
padres te pueden ayudar a pagar la entrada o del sitio o la familia en la que has nacido. Porque el trabajo, que debería ser un lugar sano, se convierte en un lugar de explotación donde no sirves si no produces. Porque este es un sistema donde nos han hecho creer que todo es cuestión de esforzarse. Y lo peor es que nos lo hemos llevado a creer. Hemos normalizado vivir al límite, sentirnos solos y tener unos niveles de ansiedad que no son o no deberían ser normales. No debería ser normal tener ansiedad todos los días, tomar pastillas para dormir, que te exploten y te humillen en el trabajo, tener que mirar la cuenta todos los días porque no sabes si tendrás suficiente para llenar la nevera. Pero al final lo único que nos llevamos de todo esto es que siempre habrá personas capaces de ver y sentirse reflejadas en nuestras vivencias, y que si no nos unimos no hay cura posible para esta sociedad.